Perfecto. Bueno, pues nuevamente, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Ayer nos quedamos con la parte de resolución de ejercicios referentes a pérdidas en tubería recta para flujo de tipo laminar y flujo de tipo turbulento. El día de hoy vamos a darle un repaso rápidamente cómo se calculan las pérdidas de carga, pero en accesorios. También se le conoce como pérdidas localizadas. Entonces, toda la teoría que vimos anteriormente está relacionada con tubería recta, ¿sale? ¿Por qué se le conoce como pérdidas localizadas o pérdidas en accesorios esta parte? Bueno, porque básicamente la teoría que vamos a ver o las ecuaciones, los procedimientos para calcular las pérdidas se refiere a, a las pérdidas que se ocasionan o que se producen dentro de una tubería, un sistema de tuberías por válvulas, por ejemplo, es lo que estoy señalando aquí, válvulas, ¿sí? Hay diferentes tipos de válvulas, ¿no? También por codos. Acuérdense que hay codos de 45 grados, hay codos de 90 grados, ¿sí? Aquí tenemos otra válvula, ¿sí? Cambios de dirección por codos de 45 a 90 grados, ¿sí? Aquí tenemos un flujómetro o un medidor de flujo, ¿sí? Y también seguramente en este sistema de tuberías hay reducción de diámetros. Entonces, todas estas pérdidas que se ocasionan que se producen por estos accesorios, ¿sí? Se suman a las pérdidas en tubería recta. Y entonces la sumatoria de las pérdidas en tubería recta más la sumatoria de pérdidas en accesorios es lo que se le conoce como pérdidas total, ¿sí? Entonces, para calcular las pérdidas debido a la fricción que hay dentro de estos accesorios, no hay una teoría como tal, como la que desarrollamos anteriormente, ¿sí? Para tubería recta. Entonces, habitualmente lo que se hace es que estas pérdidas se miden de manera experimental, ¿sí? Y se correlacionan con los parámetros de flujo, ¿vale? ¿Cuáles son los parámetros de flujo? Bueno, pues básicamente se refiere al tipo de flujo, ¿no? Y todas las variables involucradas, como son la densidad, la viscosidad, la velocidad lineal, los diámetros también de los accesorios, etcétera, etcétera. Y existen dos métodos para calcular estas pérdidas. Se le conocen como pérdidas localizadas o pérdidas en accesorios, o también se le conoce como pérdidas menores. Sin embargo, estas pérdidas, pues solamente es de nombre, ¿no? Lo de menores, porque en realidad a veces las pérdidas dentro de accesorios llegan a ser más grandes todavía que las pérdidas que hay en tubería recta. Sí, el primer método se le conoce como método del coeficiente de resistencia, ¿sí? Entonces, este método de coeficiente de resistencia nos dice que estas pérdidas se pueden estimar por medio de un coeficiente K, ¿sí? Y este coeficiente K es igual a la pérdida debido a la pérdida de energía debido a la fricción, ¿sí? Que es esta LW, entre la velocidad al cuadrado sobre 2, que es la energía cinética, ¿sí? Entonces, si despejamos de esta ecuación de coeficiente de pérdida, despejamos la energía
perdida por fricción, entonces nos queda lo siguiente, ¿no? LW va a ser igual a K por la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿sí? Esta es una forma de cómo calcular estas pérdidas en accesorios. La velocidad se refiere, bueno, pues a la velocidad que lleva el fluido dentro del accesorio, ¿no? Entonces, aquí la duda es cómo calcular este valor de K, ¿sí? Este coeficiente K está relacionado con cada tipo de accesorio, ¿sale? Ahorita vamos a ver a continuación y rápidamente cómo se obtiene. Entonces, las pérdidas totales, o sea, las pérdidas que nosotros ya obtuvimos por el método que ustedes ya conocen, le tenemos que agregar estas pérdidas por accesorios, ¿sí? Y entonces, de esa manera tenemos nosotros las pérdidas totales. O sea, si tienen en un sistema de tuberías, vamos a pensar de, ¿qué será? De 200 metros de tubería recta, ¿sí? Aquí tenemos tubería recta, 200 metros. Y a esa tubería, bueno, pues están conectados, no sé, 20 accesorios, ¿no? Llámese válvulas, podos, Ts, reducciones, ampliaciones de diámetro, etcétera, etcétera. Entonces, hay que sacar estas pérdidas de cada uno de esos 20 accesorios, los sumamos y luego los sumamos a la pérdida en tubería recta, ¿sí? Y con eso ya tenemos la pérdida total. Y entonces ya a partir de ahí, pues ya aquí podemos nosotros calcular, por ejemplo, la potencia de la bomba, ¿no? Acuérdense que la potencia real de la bomba o la potencia del freno, pues es la potencia teórica por el flujo másico de fluido que hay dentro de la tubería y por un factor de eficiencia, ¿no? Entonces, así es como se tiene que hacer. Y este método se le conoce como método del coeficiente de resistencia. ¿Y de dónde se obtiene ese valor K, ese coeficiente de resistencia? Bueno, pues se obtiene de fórmulas empíricas que se tienen establecidas para cada uno de los accesorios. ¿Vale? Entonces, ahí viene, en estos apuntes viene que en los nomogramas A46 y en el A49 de este libro de Crane, ahí vienen los factores K para cada uno de los accesorios, ¿no? Y depende básicamente, este valor de K depende depende de otro valor F, que le llamamos factor de fricción en turbulencia total. En estas tablas A46 y A49, viene otro valor de F, pero se refiere a este factor de fricción en turbulencia total, ¿sí? Es F subíndice T. Y este valor se obtiene del nomograma A41. Ayer les estaba explicando que el nomograma A41, que es este que está aquí del lado izquierdo, ¿sí? De este lado nosotros obtenemos ese factor F o ese valor de F para turbulencia total, que existe básicamente cuando tenemos accesorios, ¿vale? Y este F pues depende del diámetro del ducto al cual está conectado el accesorio y el tipo de material con el que está fabricado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una válvula de mariposa de acero comercial y de 6 pulgadas o de 2 pulgadas de diámetro, ¿no? Aquí están las 2 pulgadas y aquí está la línea de acero comercial. Bueno, pues entonces intersectamos acero comercial con 2 pulgadas y nos desplazamos hacia la derecha y aquí vamos a tener el valor de F, pero en turbulencia total, ¿sí? Entonces, ya teniendo el valor de F, bueno, pues buscamos entonces el valor de cómo obtener K para una válvula, por ejemplo, ¿no? Pues ya entonces nos vamos a las tablas de A46 a A49, todo esto está en la plataforma de Moodle.
Vamos a ver, por ejemplo, una válvula de compuerta. Está en el A47, ¿no? Una válvula de compuerta. Ahí dice, voy a ampliar un poquito esto. Ahí dice que para una válvula de compuerta, si el valor de beta es igual a 1 y alfa es igual a 0, entonces el valor de K lo puedes calcular como 8 veces Ft, ¿sí? Entonces el Ft que ya lo obtuviste, lo multiplicas por 8 y ese será el valor de K, y ese es el valor que le vas a sustituir aquí, lo multiplicas por la velocidad que lleva el fluido dentro de la tubería y ya tienes la pérdida por fricción dentro de ese accesorio, ¿sí? A ver, vamos a ver entonces qué es beta, ¿no? Porque nos dice que si beta es 1 y alfa es igual a 0. Entonces, por acá más o menos, donde dice abajo, hay una tabla donde, aquí, es aquí donde vienen las fórmulas. Es en el A46, hasta la parte de abajo, viene definido qué es beta. Beta es la relación entre el diámetro 1 y el diámetro 2, ¿sí? Diámetro 1 entre diámetro 2. El subíndice 1 define dimensiones y coeficiente para el diámetro menor. O sea, el diámetro 1 es el diámetro menor y D2 es el diámetro mayor. Entonces, en un accesorio nosotros tenemos que ver cuál es el diámetro menor, ¿sí? En este caso dice que beta es 1. ¿Por qué? Porque pues, el diámetro de la entrada, este diámetro, es igual al diámetro de la salida, ¿sí? Pero hay ocasiones en que estos diámetros cambian, ¿no? El diámetro de entrada puede ser menor que el diámetro de la salida o el diámetro o viceversa. Entonces, en esos casos, pues el valor de beta cambia, ¿no? Y el ángulo, bueno, pues se refiere, ¿sí? Este ángulo de acá, que tiene la abertura de la entrada o la salida, ¿sí? Entonces, eso es el diámetro, ¿no? Ese es el ángulo, perdón. Entonces, si un accesorio tiene un valor de beta menor que 1 y un ángulo menor o igual a 45 grados, ¿sí? Medido obviamente sobre en el eje del eje X, ¿no? Si ese ángulo es menor a 45 grados, entonces dice que el valor de K lo vamos a obtener con la fórmula 5. Y la fórmula 5, pues todas esas fórmulas están en este nomograma que les acabo de mostrar en el A46. La fórmula 5, ¿qué nos dice? Bueno, pues aquí está la fórmula 5. Dice que K va a ser igual a K1 entre beta a la cuarta, ¿sí? Más fórmula 1 más fórmula 3. Entonces, esta fórmula que está aquí es la que se encuentra acá, es la misma, ya nada más que en la parte de abajo ya está desarrollada. Entonces, K, por ejemplo, va a depender de K1, el seno de teta entre 2 por 0.8, por todo este valor, ¿no? Beta al cuadrado, beta al cuadrado, beta a la cuarta. Entonces, ya aquí se encuentra desarrollada esta fórmula 5. Entonces, pues solamente sustituir los valores, ¿no? Entonces vemos el tipo de accesorio que tenemos, calculamos el valor de beta, ¿sí? Como una relación de diámetros, diámetro menor entre diámetro mayor, ese es el valor de beta que vamos a utilizar, y el ángulo, pues bueno, también son datos del fabricante, ¿no? Entonces, si el ángulo es de 45 grados, bueno, pues hay que meter esos 45 grados en la fórmula. Y también en la fórmula nos pide un K1. Ese K1 se refiere al K1 de este mismo accesorio, o sea, K1 es igual a 8 por Ft, ¿vale? Entonces, esa es la forma en cómo se calculan estas pérdidas por accesorio, ¿no?
¿sí? Está K1. Este K1 va a ser 8 veces FT. Y el FT, bueno, pues se encuentra en esta tabla. En la tabla A41. Entonces es ida y vuelta en estas tablas y fórmulas para cada accesorio, ¿sí? Ustedes si tienen una válvula macho y pues bueno, pues hay que ver cuáles son las condiciones de la válvula macho, ¿no? Si es paso directo o es en 3 vías. Si es paso directo, bueno, pues si beta es igual a 1, quiere decir que los diámetros de entrada y de salida son iguales, bueno, pues entonces podemos nosotros usar K1 es igual a 18 veces FT, ¿sí? Pero si beta es menor que 1, entonces hay que usar la fórmula 6. Y bueno, pues nos vamos a la fórmula 6 y a ver qué nos piden, ¿no? Pues aquí está la fórmula 6, ¿vale? La fórmula 6, ahí está de forma compacta, primero, y luego ya la desarrollan aquí. Entonces ahí ya nos dice qué datos requerimos en esta fórmula 6. Requerimos K1, que ya dijimos que es 18 veces FT, más 0.5 por la raíz cuadrada de todo esto, y vamos a necesitar el valor de beta, ¿sí? Y ya, calculan el valor de K y luego lo multiplican por la velocidad lineal de flujo, la velocidad que lleva el fluido dentro del tubo, entre 2, y ya tienen la pérdida para esa válvula macho, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Tenemos para válvulas de compuerta, válvulas de retención, válvulas macho. Aquí están los codos, miren, los codos estándar de 90 grados y los codos de 45. Ahí es un poquito más directo, ¿no? Simplemente K va a ser igual a 30 veces el valor del DF en turbulencia total. Tenemos conexiones estándar en T, etcétera, etcétera. En ese libro de Crane lo van que se los di al principio del curso, y está también en la parte de bibliografía que está en la plataforma de Moodle, y estos libros están en la biblioteca, entonces ahí pueden fotocopiar estos nomogramas o bajarlos directamente de lo que yo subí en Moodle. ¿Alguna pregunta ahí? Y bueno, les dejé aquí un ejemplo, ¿no? Hay que calcular el valor de K para un codo de 45 grados, construido de hierro fundido y que está conectado a una tubería de 2 pulgadas de diámetro, ¿sí? Entonces, codo de 45 grados, ¿qué dice? Bueno, pues el codo de 45 dice que K es igual a 16 FT. Entonces, pues K va a ser igual a 16 veces por el factor de fricción en turbulencia total, ¿no? Tenemos una tubería de 2 pulgadas y es hierro fundido. Entonces, 2 pulgadas hierro fundido. Nos vamos a esta tabla para encontrar el valor de fricción en turbulencia total. Ya tenemos 2 pulgadas ahí arriba. Hierro fundido. Bueno, pues es esta línea de aquí. Hierro fundido está acá, ¿sí? Entonces nos desplazamos hacia la derecha y bueno, pues podemos tomar como el valor de F como 0.03, ¿sí? Entonces aquí decimos que es pues hierro fundido, un diámetro de 2 pulgadas. Entonces el valor de FT pues es aproximadamente 0.03, ¿no? Entonces ya valor de K va a ser igual pues 16 por 0.03. Entonces ya si ustedes quieren calcular la pérdida que hay dentro de este codo de 45, bueno, pues LW va a ser igual a K por la velocidad al cuadrado entre 2, ¿sí? Entonces ya solamente aquí falta conocer la velocidad con la que va el fluido, pasa el fluido dentro de ese tubo, ¿no? Aquí no tenemos ese dato, pero ya le pueden poner cualquier valor y bueno, pues ya multiplican el resultado de aquí con la velocidad que lleva el fluido y ya tienen la pérdida por pérdida de energía dentro de ese ducto, ¿sí?
Y si tienen más codos, a lo mejor tienen 8 codos del mismo tipo, bueno, pues la cantidad que les dé aquí lo multiplican por 8, ¿sale? Y así es como se obtienen las pérdidas localizadas, pérdidas menores o pérdidas en accesorios. Es ya lo último que me faltó comentarles ayer. Existe otro método que se llama de longitud equivalente, pero en ese método, bueno, solamente vamos a dejarlo aquí colocado. El segundo método se le conoce como de longitud equivalente. Acuérdense que la longitud equivalente, pues es y es el L entre D, ¿no? Sí, es uno de los números adimensionales que nos salen aquí en la ecuación de Darcy. Ese método de longitud equivalente, bueno, pues lo que usa son básicamente también tablas y nomogramas, y ahí viene explicado también en el manual de Crane. Pero con que sepan ustedes usar este método de coeficiente de resistencia, coeficiente de pérdida, con este es suficiente, ¿no? Pero lo dejo ahí anotado para que vean que hay otro método. ¿Preguntas? Lo revisan con calma y bueno, si tienen preguntas en la sesión siguiente, pues podemos aclarar las dudas. Y vamos a entrar ya de lleno en lo que es la unidad 3, que es la transferencia de calor en régimen estacionario y no estacionario. Un poquito de contexto para poder entender lo que es la transferencia de calor. Vamos a diferenciarlo con el tema central de la termodinámica, ¿no? La termodinámica lo que trata de estudiar es la cantidad de calor que se transfiere cuando un sistema pasa de un estado de equilibrio a otro, ¿sí? Y no hace referencia, pues, cuánto va a durar ese proceso. Es decir, que la termodinámica cuantifica la cantidad total de energía que hay de un estado 1 que gana o pierde un sistema de un estado 1 a un estado 2. ¿Sí? Esta es la trayectoria, ¿no?, que sigue este mismo sistema. Acuérdense que el calor y el trabajo son dos propiedades que se les conoce como propiedades en tránsito. Solamente cuando un sistema cambia de un estado termodinámico de un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2, ahí es donde podemos calcular el calor y el trabajo, ¿sí? Entonces la termodinámica estudia eso, sin embargo, pues no estudia cuánto dura o con qué velocidad se transfiere energía, ¿sí? Para esa segunda parte existe lo que se le conoce como transferencia de calor. Entonces la transferencia de calor básicamente pues es otro tema, otra rama de la ingeniería, ¿no? ¿Sí? A nosotros en este curso, bueno, pues estamos interesados en saber cómo calcular la rapidez y la velocidad con la que se transfiere energía, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre termodinámica y transferencia de calor. Hace muchos años se creía que pues que la transferencia de calor se daba por medio de un fluido invisible que le llamaban calórico, ¿no? ¿Sí? Decían que ese calórico es el que transfería energía de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, pero pues la ciencia fue avanzando y básicamente pues los mecanismos de transferencia de calor pues son aquellos que vamos a ver a continuación y no es ese concepto de calórico, ¿no? Entonces básicamente existen tres mecanismos de transferencia de calor. Uno se le conoce como conducción, ¿sí? El otro es la convección y el tercero es la radiación. Vamos a estudiar básicamente en este curso, porque es un repaso muy general este curso. Vamos a estudiar básicamente lo que es la conducción, la convección y luego la convección, conducción combinados, ¿sí?
La conducción en cuerpos sólidos, pues es resultado de una movimiento vibracional de moléculas. Esto ya lo comentamos desde la primera unidad, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de energía, bueno, en el caso de fluidos, perdón, ocurre como resultado de una transferencia de energía cinética. En el caso de los por conducción, la transferencia de calor por conducción, pues este movimiento también puede surgir por un movimiento libre de electrones debido a, ¿cómo se llama? Esto ocurre básicamente en metales y debido a la alta conductividad térmica de estos materiales, ¿no? A continuación, bueno, supongo que me siguen viendo. Esto lo comentamos desde la primera unidad, si se acuerdan, que los mecanismos de transferencia de calor básicamente pues es un movimiento vibracional de moléculas, ¿sí? De una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo hay mayor temperatura, empiezan a vibrar las moléculas y se le van transfiriendo energía a la zona de menor temperatura, pero por un movimiento vibracional y luego un movimiento de choque de moléculas, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, este video se los va a pasar, está en YouTube, ¿sí? Y bueno, pues vámonos a la... ok. Entonces, ese es el mecanismo de conducción, ¿sale? En el caso de gases, bueno, pues ya saben que las moléculas del gas, bueno, pues se adecúan o se concentran de acuerdo al volumen que los contiene, ¿no? Y están un poquito más separados, ¿sí? En el caso de líquidos y en el caso de sólidos, bueno, pues el mecanismo de conducción es por vibración y también por colisiones moleculares, ¿sí? Esas son algunas cosas que ya vimos en la primera parte. En el caso de convección, aquí tenemos dos tipos de convección. Uno se le conoce como convección natural y el otro es una convección forzada, ¿sí? La convección surge desde un mezclado de los elementos del fluido, ¿sí? Y esto ocurre, bueno, pues como un resultado de una diferencia de densidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un vaso de líquido y este se calienta de la parte de abajo, ¿sí? Pues obviamente que la parte caliente, el fluido de abajo, pues tiende a cambiar su densidad, es menor con respecto al fluido que está en la parte de arriba del vaso, que tiene mayor densidad. Entonces, esa diferencia de densidades ocasiona que haya un movimiento de moléculas, pero en forma de volumen, ¿sí? Entonces, a ver si me siguen viendo, les voy a compartir otro experimento aquí. A ver. Ok, espero que me esté viendo el video. Ya se dejó de ver, profe. Ya se ve Ahí de nuevo. está, ahí está. Déjenme quitar esto. Ok, miren, ahí básicamente el fluido de abajo, el fluido verde, tiene mayor temperatura y tiene un colorante. Y el vaso de arriba tiene el mismo fluido, pero con una menor temperatura. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Vean cómo se forman agregados de líquido, ¿sí? Y tienden a desplazarse hacia la parte superior. ¿Por qué? Porque el fluido verde tiene menor temperatura, ¿sí? Con respecto a la parte de arriba. Entonces, hay un movimiento ahí de fluido gracias a ese gradiente de densidad que se genera entre esta parte inferior y la parte superior, ¿sí? Ese mecanismo se le conoce como convección, ¿vale?
Es muy ilustrativo este experimento, ¿no? Profe, Sí, ya no entendí, ¿el verde es el que tiene mayor temperatura? sí. El verde es de mayor temperatura y el que está arriba, el transparente, es menor temperatura. Sí, entonces Las... al tener menor temperatura, mayor temperatura, perdón, el de abajo tiene menor densidad, ¿sí? El más denso es el de arriba, entonces eso permite pues que el menos denso tiende a subir y el fluido denso que tiene menor temperatura, que es el que está arriba, tiende a bajar, ¿no? Por eso se da un mezclado, un proceso de mezclado, ¿vale? Y ese mecanismo pues ocurre, es muy frecuente en fluidos, ¿vale? Ok. Les comentaba que podemos diferenciar la convección en dos mecanismos, ¿no? Como uno conocido como mecanismo de convección natural y el otro es convección forzada. ¿En qué caso tenemos convección forzada? Pues cuando hay un dispositivo que acelera ese movimiento. Por ejemplo, en este esquema que ustedes ven aquí, ¿sí? Tenemos un objeto ahí, en este caso, pues huevo, es un huevo caliente, y le estamos aventando aire con un ventilador, ¿sí? Entonces, este mecanismo hace que esta convección sea forzada y entonces la velocidad de enfriamiento de este huevo, pues obviamente va a ser mayor con respecto a la convección natural, que es lo que tenemos del lado derecho. La convección natural, pues es simplemente, solamente con la velocidad que se encuentre el aire en el ambiente, pues se va a mover, con esa velocidad se va a mover el aire, ¿no? Entonces, obviamente, pues es más lento y entonces el enfriamiento de este producto, pues va a ser menor, ¿vale? Pero aquí, en este caso, pues no tenemos un mecanismo que acelere, ¿sí? La velocidad del aire y por lo tanto todo el proceso de enfriamiento. Entonces, si no hay dispositivo, es convección natural. Y si hay un dispositivo que acelere ese proceso de transferencia de calor, entonces se le conoce como convección forzada. ¿Vale? Y el último tipo, se le conoce como de transferencia de calor se conoce como radiación. Entonces, todos los materiales pues, emiten una cierta radiación, ¿no? ¿Sí? Por medio de ondas electromagnéticas. Entonces, cuando esa radiación pues, es absorbida por un segundo cuerpo, eh, puede ser parcialmente pues, reflejada, transmitida o absorbida. ¿Sí? Entonces, cuando es absorbida, entonces esa radiación que absorbe un segundo cuerpo es lo que hace que se calienten. ¿Sí? Entonces, todos los cuerpos tienen una cierta emisividad térmica y ese es el mecanismo de calentamiento, ¿no? ¿Sale? Aquí en este esquema, bueno, pues está representado los tres tipos de mecanismos de transferencia de calor, pues uno es conducción, convección y la radiación. Entonces, este es básicamente, pues la teoría que hay en torno a, o más bien la definición de estos tres tipos de mecanismos de transferencia de calor que tenemos, ¿no? Que es conducción, que se puede dar en sólidos y también en líquidos, ¿sí? En fluidos. Si el fluido está estático, la transferencia de calor es por conducción. Convección, bueno, pues cuando se genera un gradiente de densidades, ¿sí? Debido a una diferencia de temperaturas. Y el otro es por emisividad. ¿Sale? Bueno, esa es la teoría y la parte interesante, bueno, pues es el análisis, ¿no? Vamos a ver entonces rápidamente cómo es el análisis de la transferencia de calor para cada uno
para cada uno de los dos primeros casos, que es lo que yo les decía que las formas más frecuentes de transferencia de calor en los equipos de proceso de una agroindustria, pues son la conducción y la convección, ¿sí? O puede haber con transferencia combinada, ¿no? Conducción, convección. Entonces, la conducción de calor, bueno, pues se rige por la primera ley de Fourier, de la transferencia conductiva. Este esquema, bueno, pues lo vimos desde la primera unidad. Acuérdense que es una placa, ¿sí? En esta cara tenemos una temperatura 1, en esta otra cara tenemos una temperatura 2. Obviamente debe haber un gradiente de temperaturas para que se dé la transferencia, ¿no? Aquí la temperatura 1 es mayor con respecto a la temperatura 2, ¿sí? Y de esa manera, bueno, pues hay transferencia de calor en esta dirección, ¿no? Que es lo que estamos señalando con esta Q punto. Pero todos los materiales ofrecen una cierta resistencia y esa característica de los materiales queda definido con un coeficiente, el coeficiente de conductividad térmica. Sí, entonces la primera ley de Fourier dice que la velocidad de transferencia de calor pues es directamente proporcional a un gradiente de temperaturas, ¿sí? Al área transversal al flujo, inversamente proporcional a la distancia recorrida por la energía, ¿no? Acuérdense que este coeficiente de proporción se sustituye por un valor K, que es el coeficiente de conductividad térmica, y también introducimos un signo menos, un signo negativo. Ya saben ustedes cuál es la razón, porque pues la temperatura final pues es menor con respecto a la temperatura inicial, ¿no? Y esta diferencia se obtiene como temperatura final o la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces, para que no nos dé un flujo negativo, pues le metemos un signo negativo ahí. Finalmente, pues la forma integrada de la ecuación o la ley de Fourier queda de esta manera, en donde pues esta X pues es el espesor del material, es esto, T es temperatura, K es coeficiente de conductividad térmica y A es el área transversal a la dirección del flujo de energía, ¿no? Que es toda esta área, ¿sí? Y bueno, pues esa es la ecuación de la ley de Fourier de la transferencia conductiva unidimensional. ¿Qué quiere decir? Que solamente pues estamos estudiando, solamente estamos viendo o analizando la transferencia de calor en la dirección X, ¿no? Solamente para acá, ¿sí? Porque también la transferencia de calor pues se da en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿no? Que es lo más completo. Ok, ese es el primer caso, el caso más simple, la conducción de calor a través de paredes planas de una sola capa. ¿Sí? El segundo caso es la conducción de calor a través de paredes planas, pero de varias capas, ¿sí? O paredes multicapa. Entonces aquí en el ejemplo, bueno, pues vemos 3 capas A, B, C, lo cual quiere decir que son 3 tipos diferentes de material, ¿sí? Si son tipos diferentes de material, entonces cada uno de ellos tiene su propio valor de coeficiente de conductividad térmica. Cada uno de ellos también tiene su espesor, ¿sí? Y entonces entre ellos se establece un gradiente global de temperatura entre la cara externa de la capa A y la cara externa de la capa C. Eso se le llama gradiente global, ¿sí? Gradiente global de temperatura. Es la temperatura, sería una temperatura 4 menos la temperatura 1. Pero entre las caras de una misma capa se forman gradientes locales o gradientes parciales. T1 y aquí en la cara interna de la capa A, pues es la temperatura 2, entonces ahí es un gradiente parcial. La cara externa de la capa B y la cara interna de la capa B se forma otro gradiente parcial y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no pierdan de vista que
cuando son paredes multicapa, tenemos gradientes globales y gradientes parciales, lo cual nos permite aplicar la ley de Fourier para cada una de estas capas, o lo podemos aplicar en todas las capas, ¿no? De manera general. Entonces, dado que estas paredes pues, se encuentran en serie, para su análisis pues, se hace una analogía con el concepto de resistencias en la conducción de la corriente eléctrica. Ustedes están de acuerdo en que si se transfiere calor aquí, en esta dirección, aquí vamos a encontrar una resistencia, ¿sí? Aquí, vamos a poner de otro color, aquí vamos a encontrar otra resistencia y aquí vamos a encontrar otra resistencia, ¿no? Entonces tenemos 3 resistencias en serie. Entonces por eso es que se hace una analogía con la conducción de la corriente eléctrica, ¿no? Y mediante ese concepto entonces podemos unir, ¿sí? La ley de Fourier para capas separadas, ¿no? Para paredes unicapa. Entonces vean que tenemos la primera resistencia, la resistencia A de la primera capa y un flujo de calor. La resistencia de la capa B con el mismo flujo de calor. Resistencia de la capa C con el flujo de calor. Y entre cada capa se forman gradientes parciales, ¿no? De temperatura. Entonces, es el mismo flujo de energía que se transfiere o que pasa a través de estas 3 capas, solamente que lo hace con diferente velocidad. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas va a encontrar una resistencia diferente. Y esa resistencia, pues básicamente lo va a definir el coeficiente de conductividad térmica, ¿no? El valor de K. En este caso sería Kc, pues Kb, y este es Ka, ¿no? ¿Sí? Si sumamos las 3 resistencias, pues vamos a tener una resistencia global, ¿sí? Entonces, las tres ecuaciones individuales de Fourier se ordenan por medio de la ecuación global de transferencia de calor. También esta ecuación lo vimos desde el principio de curso, ¿sí? Que dice que la velocidad de transferencia es igual a una fuerza impulsora entre una resistencia. Entonces, las ecuaciones parciales para cada capa se arreglan en términos de fuerzas impulsoras y resistencias. Se forman de esta manera, ¿no? Esta es para la capa A, esta es para la capa B y esta es para la capa C, ¿sí? A, B y C se suman. Entonces, de este lado tenemos todas las fuerzas impulsoras, ¿no? Entonces, la fuerza impulsora ya vean de la capa A, de la capa B y de la capa C. Y la sumatoria de resistencias, ¿no? Resistencias de la capa A, de la capa B y de la capa C. Se ordenan con base en esta ecuación. Pero como la velocidad como el calor que se transfiere a través de las capas es el mismo, ¿sí? Entonces esta ecuación la podemos ordenar de esta manera, ¿sí? Como es la misma Q, entonces lo separamos y nos quedaría que Q es igual por el área por un gradiente global, ¿sí? ¿Por qué gradiente global? Bueno, pues porque T2 pues negativo con T2 positivo se eliminan, T3 pues negativo con T3 positivo pues se elimina. Nada más nos queda el gradiente global que es T1 menos T4, ¿sí? Entre toda la sumatoria de resistencias, lo cual se puede hacer más compacta la ecuación de esta forma, ¿no? Que es igual, Q punto es igual al área por el gradiente global entre una sumatoria desde I igual a 1 hasta N de todas las resistencias. La resistencia la compone el espesor del material y el coeficiente de conductividad térmica del material, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces a esto le llamamos
junto con el área, a esto le llamamos resistencia A. Vean, acá abajo, esto se convierte aquí en resistencia A. Esto de aquí se convierte en resistencia B, ¿sí? Y esto de acá se convierte en resistencia C. Sí, son arreglos solamente que se le hacen a la ecuación. Y de esa manera, esta ecuación, pues lo podemos expresar también en términos de resistencia, ¿no? Resistencia A, resistencia B y resistencia C, ¿vale? Y entonces, esta misma ecuación que tenemos aquí, lo podemos simplificar con este formato, ¿sí? Muy simple, ¿no? Cuando tenemos paredes multicapa, entonces la velocidad de transferencia de calor va a ser igual a un gradiente global entre una sumatoria de resistencias. Y cada una de las resistencias, bueno, pues se definen así, ¿no? De esta manera, ¿vale? Ahí le pueden añadir más capas, ¿no? Pueden ver paredes hasta de 5 capas, por ejemplo, y bueno, pues se van añadiendo acá solamente. Y obviamente, pues las temperaturas tienen que ser globales, ¿no? O sea, tienen que ser las caras externas. Entonces, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, pregunta. Simplemente estamos aquí desarrollando la teoría, ¿no? Entonces avanzamos, ¿no? A lo mejor la parte interesante va a ser cuando hagamos ejercicios con esto, ¿vale? Ok, aquí viene un ejercicio, pueden revisarlo. Dice, una cámara de refrigeración está construida de sus paredes de una placa de corcho de 4 pulgadas de espesor. Es una pared tricapa de 4 pulgadas de espesor que está contenida entre dos capas de madera de media pulgada de espesor cada uno, ¿sí? Entonces quiere decir que la capa A y la capa C pues son de corcho, ¿no? La capa A y la capa C son de corcho y el que está en medio pues es de madera, ¿sale? En el interior de la cámara se desea mantener una temperatura de 10 grados, ¿sí? F, o sea, esta es la cara interna de la cámara, es una cámara frigorífica. Esta es la cara interior, se desea mantener a 10 grados Fahrenheit. Y el exterior, la temperatura promedio, pues es de 70, ¿no? Aquí es el exterior es el ambiente. El área total de refrigeración, pues es de 430 pues, pies cuadrados. O sea, es el área total de toda la cámara. Ahí tenemos el área. Y nos dan los datos de coeficiente de conductividad de la madera y del corcho. Entonces nos pide calcular el flujo de calor que se establece en régimen estacionario bajo estas condiciones, ¿no? Y es el inciso A y el inciso B dice localiza dentro de la pared las zonas donde la temperatura es de 60 grados F y 32 grados F. Primero tendrían que calcular la transferencia global de calor, ¿sí? Ya calculan Q. Acuérdense que QA va a ser igual a QB y esta QB va a ser igual a QC. Entonces ya que tienen el valor de Q global, que es igual a estas, entonces ya pueden hacer un análisis individual, ¿no? Agarran una capa, por ejemplo, la cara exterior tiene 70 grados y les pide que encuentren en qué puntos se localizan los 60 grados. Bueno, pues vuelven a hacer otra capa, ¿no? Otro esquema, perdón. Y dicen, bueno, pues aquí tengo 70 grados, tengo 70 y entonces en algún punto por acá tengo 60 grados, ¿no? F.
Entonces aplican la ecuación de Fourier, dicen Q es igual al área por el valor de coeficiente por la temperatura 2 menos la temperatura 1, pues entre el espesor, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tienen la temperatura 2, temperatura 1, ya conocen Q, ya conocen el área total de transferencia, ya saben que el valor pues es si van a partir de afuera, pues es corcho, entonces lo que van a despejar pues es el espesor, ¿no? Entonces ya que encuentran el espesor, dicen, bueno, pues la temperatura de 60 grados se localiza exactamente a una distancia tanto del corcho, ¿sí? Desde la cara exterior. Con eso se contesta pues la pregunta B, ¿vale? Entonces, ya está resuelto, por acá viene la solución. Ahí lo revisan. No, no está complicado. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo más ejercicios en clase. Es solamente para ejemplificar, ¿no? Cómo se resuelven problemas ya de este tipo. Bueno, vamos al caso 3. El caso 3, el 1 y el 2 fueron paredes planas, de una sola capa y de varias capas. El caso 3 es conducción de calor, pero en geometría cilíndrica hueca de una sola capa. Quiere decir que en tubos, ¿no? ¿Sí? Un cilindro hueco, pues es un tubo. Entonces ahí tenemos el esquema del tubo. A partir del centro del tubo hasta la pared interna tenemos un radio 1. ¿Sí? Del centro del tubo hasta la pared externa tenemos un radio 2. Entonces, la diferencia entre el radio 2 y el radio 1, pues es el espesor, ¿están de acuerdo? El espesor de la tubería. El espesor del tubo. Entonces, aquí igual aplica la ley de Fourier porque es conducción. Entonces, la velocidad de transferencia de calor pues va a ser directamente proporcional a un coeficiente, al área, a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional al espesor que ahora va a ser el radio, ¿sí? El DR, la diferencia del radio, ese es el espesor. Entonces aquí A representa el área total de transferencia. ¿Cuál es el área total de transferencia? Si el calor se está dando desde adentro del tubo hacia afuera, quiere decir, es decir, de acá, de aquí hacia acá, entonces el área total de transferencia, pues va a ser, pues la pared, toda la pared interna, ¿no? O sea, todo esto es la pared interna del tubo, ese es el área total de transferencia. ¿Sí? Si el calor se está transfiriendo desde afuera, de afuera para adentro, ¿sí? De aquí hacia acá, entonces el área total de transferencia pues va a ser toda esta área externa, ¿no? Toda la superficie externa, todo esto. ¿Sale? Hay que tener presente eso, de dónde a dónde va el flujo de calor. Invariablemente, de dónde fluye el calor, el área se calcula de esta manera, ¿sí? Área es igual a 2 por pi, por radio, por la longitud. ¿Sale? Porque es un cilindro. La longitud, pues es todo el largo del tubo. El radio, depende, este radio, les digo, puede ser radio interno o puede ser radio externo. Perdón, es E aquí. Radio interno o radio externo. Depende de la situación que ustedes estén analizando. ¿Vale? Se resuelve la ecuación de Fourier mediante integración porque aquí está en un formato, aquí arriba está en un formato diferencial. Se resuelve. Obviamente sustituimos este valor, este área por esto, ¿no? Ya está, aquí es incluido.
separamos variables e integramos con límites, ¿no? Desde R1 hasta R2, que son los diámetros, y desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, ¿no? ¿Por qué? Porque también se establecen pues una diferencia de temperaturas, ¿no? Desde la pared interna, o sea, desde aquí hasta acá, hay una temperatura 1 y aquí una temperatura 2. Ese es el gradiente de temperaturas. Se integra con esas condiciones y finalmente, bueno, pues nos queda una ecuación así. ¿Vale? Pero, no todos los tubos pues tienen el mismo espesor a lo largo que tenga el tubo. Entonces, muchos tubos, o la gran mayoría de los tubos, hay secciones pues donde pues, tiene mayor diámetro, ¿no? ¿Sí? Hay partes más gruesas y otras partes más delgadas, porque todos los materiales pues traen defectos de fabricación, ¿sí? Entonces, o sea, este espesor no es exactamente el mismo, por ejemplo, para 100 metros de tubo, ¿no? Habrá partes donde es menor este espesor, ¿sí? Y son defectos de fábrica. Entonces, para compensar esa pequeña variación, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Se recomienda emplear un concepto que se llama área media logarítmica, ¿sí? AML, área media logarítmica. Entonces, esa área media logarítmica se define de esta manera, ¿sí? Esta es la definición del área media logarítmica. Área 2, o sea, el área exterior, menos el área 1, que es el área interior, entre el logaritmo natural del área exterior entre el área 1, ¿sí? Esta es la definición del área media logarítmica, ¿sí? Bueno, se desarrolla aquí, acuérdense que pues área es 2pi por R por L, ¿no? Entonces sustituimos esos valores en la definición y tenemos todo esto. Bueno, pues ahí vemos que hay términos comunes, y hacemos, ¿cómo se llama? Una agrupación de variables, etcétera, etcétera, hasta que nos queda esto. Pero en la ecuación anterior, que es esta ecuación, vemos que el término en común entre esta ecuación y la definición del área media logarítmica, pues es lo que está en azul, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Vean, lo que está aquí encerrado es exactamente lo que tenemos acá abajo, obviamente si pasamos esta diferencia de radios al lado izquierdo, ¿sale? Entonces hacemos esta adecuación aquí, ¿sí? Pasamos la diferencia de radios dividiendo al área media logarítmica y finalmente nos queda así. Entonces ya con ese cambio nosotros podemos introducir esta ecuación acá, ¿sí? ¿Para qué se hace? Bueno, pues ya, comentamos aquí que para salvar ese defecto de fabricación que traen los tubos, porque no todos tienen el mismo espesor, ¿vale? Bueno, hacemos ese cambio y finalmente nos queda esta ecuación, ¿no? ¿Vale? El área media logarítmica, pues es todo esto, ¿vale?
Entonces, esta ecuación la podemos introducir como sigue, introduciendo el concepto de resistencia, ¿no? Simplemente convertimos lo que está en café como una resistencia, ¿sí? Esto lo convertimos, le llamamos una resistencia y por lo tanto esta ecuación pues se simplifica así como esta, ¿no? Muy simple. Entonces cuando trabajamos con paredes cilíndricas, ya sea de una capa o de varias capas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente tomamos un gradiente global, que es la temperatura mayor menos la temperatura menor, entre una resistencia, ¿no? Si es una capa. Pero si son varias capas, bueno, pues se suman varias resistencias, que es el siguiente caso, ¿no? Que aquí debería ser caso 4. ¿Sí? Ahí ya me... A ver. El caso 4 es el caso 3 y este sería el caso 4, ¿no? Son paredes multicapa. ¿Sí? Conducción en calor en geometría cilíndrica hueca de varias capas. ¿Qué se hace? Bueno, pues simplemente se suman las resistencias. Entonces aquí está la capa A, esta es la capa A, esta es la capa B y esta es la capa C, ¿no? Son tres capas las que tenemos ahí. Uno, dos, tres. Y cada uno tiene sus radios. Ese es el radio interno, vean, radio 2, radio 2, radio 3 y radio 4. ¿Sí? Tenemos 4 radios ahí. Cada material, bueno, pues tiene su coeficiente de conductividad térmica y el mismo tratamiento que le dimos a las paredes planas, lo podemos ver como un sistema de resistencia, ¿no? Unas resistencias en serie, cada uno tiene sus resistencias. Entonces, así se definen las resistencias en términos de área media logarítmica y el área media logarítmica pues se define de esta manera. Vean que nada más es una cuestión de diferencia de radio, ¿no? Para la resistencia A empleamos el radio 2 menos el radio 1. Para la resistencia B, bueno, pues se emplea el radio 3 menos el radio 2, ¿no? El radio 2. ¿Sí? Radio 3, radio 2. Para la resistencia C, bueno, pues empleamos el radio 4 menos el radio 3. ¿Sí? Fácil, ¿no? Y entonces, si queremos calcular la transferencia de calor global desde acá hasta acá, pues usamos esta ecuación, que es igual a la fuerza impulsora global, que es la temperatura mayor. Supongo que aquí está la temperatura mayor, temperatura 1 y temperatura 2, ¿no? ¿Sí? O puede ser temperatura 2 menos temperatura 1, pero en ese caso tenemos que incluirle un signo negativo, ¿vale? Y se suman todas las resistencias. Facilito. Es igual que la transferencia de calor en paredes planas, solo que aquí pues se emplean radios en lugar de espesores. Bueno, viene la etapa de ejercicios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahí. No, profe. Ok.